Amigos, si alguna vez se han preguntado por qué en los últimos 100 años la tecnología se ha convertido en un verdadero festival de desarrollo, entonces sumerjámonos juntos en este emocionante mundo de hechos científicos, teorías interesantes y reflexiones inusuales. Comencemos por el hecho de que en las últimas décadas nuestras capacidades han aumentado enormemente. Creamos y utilizamos tecnologías sobre las cuales nuestros ancestros solo podían soñar. Hace solo 100 años, estábamos empezando a comprender el poder de la electricidad, y ahora estamos volando al espacio, utilizando inteligencia artificial y comunicándonos al instante a distancia, como si estuviéramos juntos. La ciencia y la tecnología han avanzado tanto que parece algo increíble. A veces es incluso triste darse cuenta de que muchos de los grandes genios del pasado no pudieron presenciar todas estas maravillas. Qué asombrados estarían genios como Newton, Einstein o Tesla al ver lo lejos que hemos llegado. ¿Qué fue el impulso para este brusco salto en la tecnología? Bueno, se pueden plantear algunas teorías interesantes. Por ejemplo, el flujo creciente de conocimiento y capacidades genera una especie de efecto bola de nieve. Cuanto más sabemos, más podemos crear. O tal vez sea el resultado del explosivo desarrollo del intercambio de información e ideas gracias a Internet y la globalización. Después de todo, los científicos e ingenieros modernos pueden intercambiar conocimientos al instante en todo el mundo. Sí, de hecho, ¿por qué ha habido un salto tan drástico en la tecnología en los últimos 100 años? Profundicemos más en este tema. Es imposible no maravillarse ante esta asombrosa explosión de conocimiento y desarrollo. Imaginen que hace apenas 100 años el mundo apenas comenzaba a adoptar automóviles y electricidad. Y hoy en día estamos desarrollando inteligencia artificial y trabajando en la colonización de otros planetas. Es como una novela de ciencia ficción que se ha convertido en realidad. Es interesante notar que el progreso no siempre fue lineal. Hubo momentos de ascensos y caídas abruptas. Por ejemplo, el período de la Gran Depresión a principios del siglo XX no detuvo los descubrimientos científicos y tecnológicos. Por el contrario, muchos de ellos surgieron precisamente en esos tiempos difíciles. Vamos a echar un vistazo a los años 20 del siglo pasado. Fue el momento en que Einstein creó la teoría de la relatividad, que revolucionó nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Y en 1928, Alexander Fleming descubrió accidentalmente la penicilina, abriendo las puertas al mundo de los antibióticos y salvando millones de vidas. Igualmente asombroso fue el surgimiento del primer robot industrial en 1961. Desde entonces, la tecnología robótica ha avanzado tanto que ahora los robots ayudan en la producción, la medicina, la investigación e incluso en la vida cotidiana. No olvidemos el año 1971, cuando se lanzó el primer microprocesador, iniciando así la revolución digital. Desde entonces, hemos pasado de enormes computadoras a dispositivos increíblemente potentes que caben en nuestros bolsillos. El Internet también merece atención. El primer correo electrónico fue enviado en 1971. En los años siguientes, se convirtió en una red global que nos une a todos y se ha convertido en un recurso invaluable para el intercambio de información e ideas. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿No es sorprendente que ahora estemos al borde de la era de la computación cuántica, los vehículos autónomos y la posibilidad de colonizar otros planetas? Entonces, cuando hablamos sobre el progreso tecnológico, recordemos que detrás de cada uno de estos hechos hay una gran cantidad de esfuerzos, descubrimientos, errores y fe en el futuro. Esta es la historia de personas que buscan nuevos horizontes, que desentrañan el potencial de la ciencia y la tecnología en nombre del progreso.
Y aquí estamos, en este punto de la historia, contigo y con todos aquellos que pueden ver en el vasto océano del conocimiento y la tecnología no solo un entretenimiento, sino también una herramienta para resolver problemas complejos. Este es un mundo de posibilidades que hemos creado y que podemos utilizar para construir un futuro mejor para todos nosotros. Y no olvidemos que en el proceso de desarrollo de la tecnología ha habido fracasos y errores. Sin embargo, cada experimento fallido fue un paso hacia el éxito. Esto es tan importante de entender. Porque detrás de cada brillante éxito hay una serie de fracasos y errores. Echemos un vistazo a los grandes inventores para entender cómo enfrentaron los fracasos pero nunca se rindieron. Sí, Thomas Edison llevó a cabo más de 1000 experimentos tratando de crear una lámpara incandescente que funcionara, y cada fracaso fue un paso hacia el éxito. Sus palabras de que no falló 1000 veces, sino que encontró 1000 formas que no funcionaban, se convirtieron en el emblema de su perseverancia y tenacidad. Y si les digo que Einstein tuvo varias ideas fallidas antes de formular su teoría de la relatividad, sí, así es, pero no dejó de investigar y pensar de manera no convencional, lo que condujo a descubrimientos revolucionarios en la física. Incluso gigantes de la industria como Apple o Microsoft han enfrentado fracasos. ¿Sabías que el primer producto de Apple, el Apple I, no fue un éxito inmediato? Pero Steve Jobs y Steve Wozniak no se detuvieron ahí, y su persistencia llevó a la creación de una de las compañías más influyentes del mundo. Y esto es solo una pequeña parte de la historia de fracasos que subyacen a los éxitos. Cada error es una lección, cada experimento fallido es un paso hacia el descubrimiento de nuevos caminos y oportunidades. Pero en este proceso también hay tristeza, ya que el éxito no siempre llega rápidamente. Algunas mentes talentosas fueron subestimadas en su tiempo, sus ideas no fueron entendidas o aceptadas de inmediato. Los caminos que ellos abrieron han abierto nuevos horizontes para las generaciones futuras. Su trabajo se ha convertido en la base de lo que hoy en día consideramos como algo común o incluso como un gran logro. Así que no hay que temer a los errores y fracasos. Son una parte integral del camino hacia el éxito y los grandes descubrimientos, porque tal vez sea en esos momentos cuando cometemos errores que abrimos la puerta a algo nuevo, algo que puede cambiar el mundo. Miremos la luz al final del túnel no como una pérdida, sino como una nueva oportunidad, como el próximo paso en nuestro camino hacia el éxito y el progreso. La comprensión de cómo y por qué ha ocurrido un salto tecnológico tan vertiginoso en los últimos 100 años sigue siendo uno de los temas más intrigantes para reflexionar. Entre las múltiples teorías, una de las más emocionantes y misteriosas es la idea de la intervención de civilizaciones extraterrestres. Si echamos un vistazo a la larga historia de la humanidad, veremos que durante milenios la humanidad se desarrolló bastante lentamente en términos tecnológicos. Sin embargo, el repentino crecimiento y aceleración de la tecnología en los últimos 100 años es verdaderamente asombroso. Existe la hipótesis de que posiblemente la humanidad recibió algún tipo de ayuda o impulso tecnológico de civilizaciones extraterrestres. Esto podría haber sido en forma de transferencia de conocimientos o tecnologías que han contribuido a un progreso tan rápido en la ciencia y la tecnología. Algunos partidarios de esta teoría señalan momentos en la historia donde algunos inventos y tecnologías parecen ser demasiado avanzados para su tiempo. Por ejemplo, se considera la construcción de las antiguas pirámides o la precisa ubicación de objetos geográficos sin el uso de herramientas modernas. Sin embargo, esta teoría aún carece de confirmación científica y sigue siendo más un tema de especulación y fantasía.
la falta de pruebas concretas hace que sea difícil de ser aceptada por la comunidad científica. Independientemente de si esta hipótesis es verdadera o no, aún así llama la atención y nos estimula a pensar en los caminos que la humanidad podría haber seguido si esta intervención fuera real. Esta teoría nos insta a estar abiertos a ideas y posibilidades que aún no podemos explicar o comprender completamente. Independientemente del origen de nuestro progreso tecnológico, una cosa sigue siendo constante: seguimos esforzándonos por alcanzar nuevos horizontes de conocimiento y oportunidades, lo cual nos inspira a crear un futuro del cual solo podemos soñar. Así que, queridos amigos, ¿qué piensan ustedes sobre este misterioso salto en el progreso tecnológico? La respuesta a esta pregunta permanece abierta y permite que cada uno de nosotros mantenga su propia opinión. Quizás para algunos, este repentino avance en la tecnología sea el resultado del genio humano, la incansable labor científica y el constante deseo de mejora. Para otros, podría ser el resultado de la influencia de fuerzas extraterrestres o de casualidades que llevaron a un progreso tan sorprendente. Compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué creen que contribuyó a este brusco salto tecnológico en los últimos 100 años? Tal vez su perspectiva sobre este tema pueda abrir nuevos horizontes para todos nosotros.